Amén. Gracias, Arielito. Gracias por compartirnos la lectura de la porción de la palabra de Dios. Quiero en esta ocasión continuar con la serie que hemos venido compartiendo acerca de la vida en Dios, de la vida cristiana, de la vida sobrenatural, extraordinaria y maravillosa que tenemos en Dios. Eh, Hemos compartido acerca de la importancia de el Espíritu Santo, de la amistad con el Espíritu Santo para crecer en esta vida extraordinaria y sobrenatural que es la vida en Dios. Hemos compartido también el valor de la meditación en la palabra de Dios para echar raíces profundas en la vida cristiana, para tener una vida cristiana perdurable. Y hoy día quiero invitarles a que compartamos un momento acerca de la importancia o la necesidad que tenemos de ayuda para crecer en la vida cristiana. No podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos ser victoriosos en la vida cristiana si no tenemos ayuda. La aventura en Cristo, en el camino de la fe, es una aventura de conquista permanente. Es un tiempo de guerra, es un tiempo de pelea. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, literalmente empezamos una batalla, empezamos una guerra contra todo aquello que ocupa los territorios que le pertenecen a la imagen de Dios, a Cristo formado en nosotros. Nosotros fuimos creados para que Cristo sea formado en nosotros. Fuimos creados para la vida en Dios, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Pero hay en nosotros, sin Cristo, otras cosas que ocupan ese territorio que le pertenece a Dios en el interior de nuestras vidas. Así que quiero que reflexionemos un momento acerca de esta realidad, de esta verdad, de esta guerra que luchamos, pero la necesidad de ayuda que tenemos para ser victoriosos en estas batallas. Nos pertenece en esta vida, en Dios nos pertenece el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, nos pertenecen los dones del Espíritu, que es el poder de Dios manifestado en nosotros y a través de nosotros, a través de los dones del Espíritu. Los dones se nos son dados, como dice la palabra, son regalos de Dios, pero el fruto del Espíritu requiere de nuestra participación para que conquistemos, para que avancemos en la vida en Dios. Pablo dice al respecto, dice en Filipenses 2, versos 12 y 13, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Aquí están las dos realidades, los dos interventores en el desarrollo de la vida cristiana, en la conquista de esta vida conforme a Cristo, a la cual hemos sido llamados. Los dos interventores, está por un lado el Espíritu Santo, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y el otro interventor somos nosotros. Dice: ocupaos de vuestra salvación. O sea, para que Cristo sea formado en nosotros, se requiere de la participación del Espíritu Santo y de la participación nuestra. A eso se refiere cuando dice: ocupaos de vuestra salvación. Esto significa que para avanzar en la vida cristiana debo tomar la decisión de derribar barreras, derrotar enemigos espirituales, y esto requiere tomar una decisión para conquistar. Veíamos en el testimonio de Evelyn que
El Espíritu Santo mostraba áreas de su vida, revelaba, traía imágenes, pensamientos, recuerdos, y tuvo que ella tomar la decisión de enfrentar ello con la ayuda del Espíritu Santo para vencer y ser cada vez más libre y sumergirse cada vez más en la vida que Dios ha designado para ella y que ha designado o asignado para cada uno de nosotros. Un ejemplo muy representativo en la palabra de Dios sobre esta conquista que significa la vida en Dios la encontramos en el libro de Josué, cuando Josué junto al pueblo de Israel es llamado a conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios les prometió. Este es un ejemplo muy ilustrativo, muy gráfico. Es una imagen o una sombra de lo que es la vida en Dios. El libro empieza con el pueblo de Dios a las puertas de la tierra que Dios ha prometido. Pero para poder entrar de lleno en ella, tenían que cruzar una barrera, el río Jordán. Y al otro lado del río tenían que derrotar a todos los pueblos que ocupaban los territorios que les pertenecían. Dios les había dado como herencia todos esos territorios, pero estaban ocupados por los pueblos enemigos. Aquí hay un principio muy revelador sobre la vida cristiana. Conquistar mayores medidas de la vida en Dios implica derribar las barreras que impiden que Cristo sea formado en nosotros y desalojar los enemigos que han ocupado su lugar. Quiero repetir este principio. Conquistar mayores medidas de la vida en Dios implica derribar las barreras que impiden que Cristo sea formado en nosotros y desalojar los enemigos que han ocupado su lugar. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre o la salvación que es Cristo formado en nosotros, eso es la vida en Dios. Esta vida ha sido ocupada por el viejo hombre o la naturaleza humana, la naturaleza de pecado o los malos deseos de la vida natural. Y en 2 de Corintios 2:17 la palabra nos dice que, o mejor dicho, le llama al viejo hombre, le llama las cosas viejas. Y dice que en Cristo todas estas cosas son hechas nuevas. Esto implica que en la medida que Cristo es formado en nosotros, vamos derribando barreras y rompiendo techos y desalojando todas esas cosas que no pertenecen a la vida en Dios y que han usurpado el lugar de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esto se hace hasta que lleguemos a decir como el apóstol Pablo, o sea, vamos a estar siempre en esta vida, vamos a estar librando batallas para avanzar en esta vida hasta que Cristo venga por nosotros. Y decir como Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para que lleguemos a experimentar esta realidad con Dios, de avance, de conquista, de romper barreras, derribar muros que impiden la manifestación plena de la vida de Dios en nosotros, derrotar enemigos que han tomado lugar en nuestro interior, se requiere considerar algunas cosas. Primero, requiere tiempo. Esto no es automático.
crecer en la vida en Dios no es automático, requiere un tiempo, es un proceso, tampoco es un evento, es un proceso. El tiempo va a depender de cuánto oímos al Espíritu Santo y la disposición que tenemos para obedecerlo, para hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Porque podemos oír al Espíritu Santo, podemos escuchar su voz, pero si no percibimos interiormente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, no lo vamos a obedecer, no vamos a escuchar. Y si no obedecemos, no avanzamos, no derrotamos esas barreras. Cada testimonio que hemos escuchado este último tiempo en Huellas, hemos visto cómo el Espíritu Santo revela, cómo el Espíritu Santo apunta, cómo el Espíritu Santo alumbra situaciones, áreas de nuestro interior, áreas de nuestra vida que requieren ser eliminadas, que requieren ser derrotadas. Y no solo el Espíritu Santo nos advierte, nos muestra, alumbra esas áreas, sino que el Espíritu Santo nos capacita, nos da su gracia, su poder para enfrentarlo, para que los venzamos si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces es un proceso. Ninguno de nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús, somos un producto terminado. ¿Aceptamos a Jesús y listo, todo terminado? No. Iniciamos una nueva vida, iniciamos un nuevo camino, iniciamos una nueva aventura en la que empezamos una guerra, y en la medida que vamos librando batallas y teniendo victorias, vamos creciendo en esa vida en Dios. Pablo dice en Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando de este proceso, de que Cristo sea formado en los creyentes de la iglesia de Galacia. Y dice que Él ha sufrido dolores de parto. O sea, ha sido un trabajo arduo, un trabajo difícil el ayudar a los creyentes de Galacia. La iglesia de Galacia necesitó la ayuda del apóstol Pablo para que Cristo sea formado en ellos. Entonces, lo primero que requiere este proceso de la vida en Dios es tiempo. Es un proceso y requiere ir paso a paso. Segundo requerimiento, requiere acción. El Espíritu Santo nos muestra la tierra, como lo hizo con Israel, y nos muestra los enemigos que ocupan esa tierra, como lo hizo también con Josué y con el pueblo de Israel. Es decir, el Espíritu Santo nos muestra la vida de Cristo, la vida de Dios, y nos muestra también quienes ocupan esos espacios que le pertenecen a Cristo. Y el Espíritu Santo nos anima, no solo nos muestra, nos anima para que nosotros tomemos acción, para que nosotros nos decidamos a sacar lo que no corresponde, movidos por el Espíritu de Dios. En cada testimonio el Espíritu Santo traía luz. Por ejemplo, hoy día veíamos con Evelyn cómo el Espíritu Santo le trajo luz acerca de su orfandad espiritual, cómo el Espíritu Santo le trajo luz acerca de su dependencia emocional, cómo el Espíritu Santo trajo luz acerca de su necesidad de aceptación, de sus carencias. El Espíritu Santo apuntó a muchas cosas en su vida y no solo le mostró, sino que el Espíritu Santo la movió y la equipó para actuar, para accionar, para tomar medidas y avanzar. Entonces, requiere acción. No podemos quedarnos cuando el Espíritu Santo nos muestra un área, nos muestra algo. Tenemos que avanzar, tenemos que tomar la decisión de enfrentar aquello, porque el Espíritu Santo que nos está mostrando, que nos está revelando, también nos equipa para vencer.
Tercer requerimiento: crecer en la vida cristiana requiere mirarnos hacia adentro. No mirar hacia afuera, no mirar hacia los demás. Para crecer en la vida cristiana, el enemigo hace que nosotros nos comparemos con otros. Las carencias, la orfandad espiritual nos introduce, y la religión también nos introduce en una dinámica de comparación con otros para evitar que nosotros crezcamos. La comparación desata envidia, la comparación desata enojos, divisiones, y eso es producto de la religión. Sin embargo, el Espíritu Santo nos lleva a mirarnos hacia adentro, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar todo lo que de Cristo está ocupado por lo que no corresponde, a mirar las barreras que hay dentro de nosotros y que son techos para que la vida de Cristo se desarrolle en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a descubrir los enemigos espirituales que hay en nuestro interior, a descubrir las barreras mentales, a descubrir las barreras emocionales, las barreras de heridas, y a descubrir las barreras de herencias, de maldiciones generacionales, a descubrir las barreras de pecado que hay en nuestro interior. El Espíritu Santo nos lleva a descubrir lo que dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Todo el mundo conoce la conducta de los que no obedecen, de los que obedecen a sus malos deseos. El Espíritu Santo nos lleva a descubrir nuestros malos deseos, los malos deseos que están en nuestro interior y que impiden que la vida de Cristo, la vida de Dios se desarrolle plenamente en nosotros. Y dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. ¿Cuáles son esas conductas que describe la palabra de Dios? No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios o adicciones, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho o hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. O sea, estas conductas no son conductas de una vida en Dios, de la vida de Cristo formada en nosotros. Estas conductas corresponden a una vida gobernada por los malos deseos de la naturaleza. Por lo tanto, son barreras que el Espíritu Santo alumbra, ilumina, muestra en nosotros, no para acusarnos, sino para llevarnos a la restauración, a la sanidad, para eliminar esas oscuridades internas, pero lo hace amorosamente para movernos a desprendernos de ellas. Me alegraba mucho y me deleitaba escuchando a Evelyn cómo el Espíritu Santo empezó a traer recuerdos, a traer imágenes de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, en las que hubo situaciones o decisiones o experiencias que marcaron negativamente su vida y cómo el Espíritu Santo las alumbró, las iluminó, las mostró y le dio también el poder, la gracia, el favor para recibir sanidad y avanzar, romper esas barreras, romper esos Jordán que están allí y avanzar hacia la tierra que Dios les prometió, hacia esa vida plena en Dios. No es extraño, entonces, que mientras escuchamos la palabra de Dios, no es extraño que mientras oímos a través de una canción a Dios o a través de alguien con quien conversamos acerca de las cosas de Dios, que el Espíritu Santo alumbre, apunte
a situaciones o a cosas que hay en nuestro interior que están siendo impedimento para el desarrollo de la vida en Dios. Que para alumbrar y llevarnos a vencer, a tener victoria sobre aquello que nos está impidiendo disfrutar de una mayor comunión con Dios. Entonces requiere tiempo, hemos visto que requiere mirarnos hacia adentro, pero también este proceso requiere ayuda, y en eso me quiero enfocar y centrar en esta ocasión. Crecer en la vida en Cristo requiere ayuda. Para vestirnos de Cristo tenemos que despojarnos de lo antiguo, de los malos deseos, de la mentalidad que pertenece a la persona sin Dios, y esto no lo podemos hacer solos. No podemos batallar, no podemos ser victoriosos solos. Primero, no podemos sin la ayuda de Dios. Quien intente esto sin la ayuda de Dios solamente tratará de ser bueno, tratará de ser adecuado, de ser correcto, pero no podrá disfrutar de la vida en Dios, porque la vida en Dios solo se disfruta en Cristo Jesús. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en Dios solo la recibimos a través de nuestra relación con Jesucristo. El rey David, a pesar de que vivió en otra época, 1000 años antes de Cristo, Dios a través del Espíritu Santo le reveló esta verdad, y dice en el Salmo 44:6, yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, o en mis armas quiere decir, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Lo que el profeta, o sea, el rey David está diciendo es que no puedo en mis fuerzas. Para él las flechas, el arco y la espada eran los elementos naturales que tenía para ganar las batallas en las guerras, para ganar las batallas en sus tiempos. Esas armas no le servían. No podría poner su confianza en ella para tener victoria en Dios. Las victorias en Dios se tienen en Cristo a través del Espíritu Santo, y nosotros necesitamos urgentemente la ayuda del Espíritu Santo. Esto explica por qué algunos creyentes que llevan años luchando con cosas y lo único que han cosechado es frustración, vergüenza, culpa y fracaso. Jesús dijo que solo el que permanecía en Él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos gritar por ayuda. Necesitamos gritarle a Dios SOS. El Salmo 121 dice el rey David, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego se responde, mi socorro viene de parte de Jehová. Él es nuestro socorro. Dice Dios, también dice en otros salmos, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Necesitamos el auxilio de Dios siempre. Necesitamos su gracia, necesitamos su favor siempre. Sin su gracia, sin su favor, sin su poder no podemos tener victoria. No intentemos la vida en Cristo sin la ayuda de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, porque vamos a fracasar. La iglesia de la Odisea intentó ser bueno, intentó hacer la obra, intentó hacer la iglesia, hacer iglesia sin Cristo, teniendo a Cristo fuera de su vida, y terminó siendo tibios, siendo religiosos. Y Jesús les decía,
que estaba a la puerta, y si alguno oye la voz de él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hasta hoy día has luchado solo, si hasta hoy día te sientes cansado, mira, si hay cansancio en la vida, significa que hemos intentado crecer en Cristo, crecer en la vida en Dios, en nuestra fuerza. Si lo hemos intentado y estamos agotados, estamos cansados, si hay agotamiento, significa que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús lo dijo también: vosotros que estáis trabajados, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Querer vivir la vida sin Dios es agotamiento, es fracaso. Así que el llamado es a que busquemos el auxilio de Dios. Le gritemos: SOS, ayúdame, sálvame, como lo hizo Pedro cuando se empezó a hundir en las aguas. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero no solo necesitamos la ayuda de Dios para crecer en Cristo, necesitamos la ayuda de otros, de otras personas que pertenezcan al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Necesitamos la ayuda de personas. Y quiero referirme, profundizar un poquito en esto. Necesitamos la ayuda de dos tipos de iglesia. La iglesia está formada por personas. Necesitamos la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Desde el momento en que nacemos espiritualmente en Cristo Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos introducidos como miembros del cuerpo de Cristo, que está en todas las naciones del mundo. Participamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todas las naciones y de todos los tiempos. El nuevo nacimiento marca el ingreso a una nueva familia, a una familia que no termina, que es eterna, que es la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y necesitamos estar unidos a la iglesia para recibir su gracia y su favor. Todo lo de Dios fluye a través de este cuerpo, porque la cabeza de este cuerpo es Cristo, y desde Jesucristo fluye la gracia y el favor de Dios hacia todo el cuerpo, hacia todos los miembros del cuerpo. Aunque la relación con Dios es personal, no es privada. La relación con Dios es comunitaria. Es en la familia de Dios donde estamos conectados con todos los demás creyentes de todo el mundo y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dice: seguir a Cristo no solo implica creer, sino también pertenecer. Necesitamos pertenecer a ese cuerpo, estar incorporados a ese cuerpo, y nos incorporamos a ese cuerpo al nacer en el Espíritu, al nacer espiritualmente a través de la relación con Jesucristo. Pero no solo necesitamos la iglesia universal, la iglesia que está en todas las naciones, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Necesitamos la expresión visible de ese cuerpo, que es la iglesia local. Necesitamos la iglesia local. La expresión visible del cuerpo de Cristo es una congregación local. Todos necesitamos de la pertenencia a una congregación local. No es normal decir soy cristiano y no pertenecer a ninguna congregación. Como no es normal que un órgano esté sin un cuerpo, no es normal que una oveja no tenga rebaño, no es normal que un niño no tenga familia, tampoco es normal que un creyente
no tenga iglesia local o una congregación local, una familia local. Todos necesitamos de la iglesia, todos. Necesitamos estar incorporados a una iglesia local, porque ello evita que nos debilitemos, evita que nos apartemos, que seamos individualistas. Todo lo que necesitamos para crecer está en la familia iglesia. Es en la iglesia donde podemos cumplir los 5 propósitos para los cuales fuimos creados. Es en la iglesia donde podemos evangelizar. Es en la iglesia donde podemos adorar. Es en la iglesia donde podemos expresar nuestro amor a través del servicio, donde podemos crecer en la vida cristiana. Es en la iglesia donde podemos experimentar el compañerismo, la comunión del cuerpo de Cristo. Pero además de necesitar 2 tipos de iglesia, necesitamos para crecer 2 tipos de grupos en la iglesia local. 2 tipos de grupos necesitamos en la iglesia. Necesitamos los grupos grandes. Y los grupos grandes se refieren a las reuniones más masivas, como la del día domingo o la del día miércoles. Obviamente ahora no son presenciales, hoy día son reuniones virtuales como esta. Hoy tenemos una reunión que es un grupo grande de manera virtual y esperamos en Dios que pronto podamos estar presencialmente, pero si no se puede, esta es una de las formas o de los grupos grandes para congregarnos, para reunirnos. Necesitamos congregarnos porque estar juntos nos permite adorar juntos, nos permite escuchar la palabra de Dios en comunidad, nos permite orar y ministrarnos en familia. En la adoración congregacional hay un fluir de una unción que todos necesitamos. Y es una unción mayor que la unción que se derrama en nuestra intimidad personal. Hay una unción especial que promete Dios. Dice en Mateo 18, dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. O sea, Él ha determinado estar presente donde está congregado su pueblo, donde está congregada su iglesia. De hecho, el primer síntoma de enfriamiento espiritual es la asistencia irregular a estas reuniones de grupos grandes. Otro grupo que necesitamos para crecer en Cristo son los grupos pequeños. Para crecer en Dios necesitamos ser parte de un pequeño grupo donde oremos juntos, donde compartamos palabra de Dios juntos, donde podamos adorar juntos, nos ayudemos mutuamente, donde disfrutemos comunión, disfrutemos compañerismo, donde seamos ayudados y podamos ayudar a otros, donde ministremos y seamos ministrados. Necesitamos ser parte de un pequeño grupo. Evelyn nos ha compartido el valor que ha tenido para ella. Escuchamos el testimonio de Evelyn, escuchamos el testimonio de Yesenia, escuchamos el testimonio de Anita, y las 3 nos han hablado de la importancia que ha tenido un grupo pequeño con el cual oran juntas, se animan mutuamente, donde se rinden cuentas unas a la otra, donde pueden confesar lo que están viviendo o lo que necesitan que sea tratado por Dios, donde hay apertura, donde hay vulnerabilidad. Necesitamos ser un grupo pequeño, donde pertenecer a un grupo pequeño donde encontremos contención y también podamos contener a otros. En la iglesia primitiva los creyentes lo hacían de esta forma. Funcionaban en las casas y se reunían en las casas y compartían todo, y la gloria de Dios venía sobre ellos, el Espíritu Santo se manifestaba en sus vidas. Necesitamos ser parte de un pequeño grupo. Si no lo tienes, forma un grupo pequeño, busca un grupo pequeño en el cual puedas crecer. Estos funcionan en casas, o en este momento pueden ser grupos pequeños virtuales. Tenemos esta tremenda bendición para tener grupos pequeños virtuales y poder
bendecirnos, ministrarnos, orar juntos. Así que les animo en el nombre del Señor, porque necesitamos dos tipos de iglesia, necesitamos dos tipos de grupos, pero necesitamos personas individuales también. Al menos necesitamos 5 tipos de personas para crecer en la fe. Y si tienes lápiz por ahí, yo te pido que por favor los anotes, porque todos nosotros necesitamos este tipo de personas para crecer en la fe. Dice Proverbios 13:20. 13:20 dice: mas el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí habla de la importancia de unirse a personas que te van a bendecir, que traen vida, que traen bendición. Nunca seremos el tipo de persona que Dios quiere que seamos si lo intentamos solo, sin la ayuda de otros, sin la ayuda de otras personas. Todos necesitamos personas que nos enseñen. Todos necesitamos personas que compartan sus vidas con nosotros, que inviertan en nosotros y nos animen a crecer. Todos necesitamos personas que nos animen, que nos levanten en algún momento. Todos necesitamos a otros para hacer lo que Dios quiere que seamos. Al menos necesitamos 5 tipos de personas. Puede que necesitemos más, pero yo quiero compartirles 5 tipos de personas que creo que son las más relevantes, las más necesarias en la vida de cada uno. Primero, anótelo por favor, necesitamos mentores. Ellos son nuestros entrenadores, son nuestros coach. Hoy día es conocido como un coach. Necesitamos nuestros entrenadores, así como quienes van al gimnasio necesitan un entrenador para mantenerse físicamente bien. Necesitamos entrenadores para crecer en diversas áreas de nuestra vida cristiana. Necesitamos muchos, no solamente uno, porque los entrenadores se especializan en una área específica. Necesitamos entrenadores para crecer en los dones del Espíritu, por ejemplo. Entrenadores para crecer en la profecía. Necesitamos entrenadores para crecer en el carácter de Cristo. Necesitamos entrenadores para crecer en el liderazgo. Necesitamos entrenadores para sanar nuestras heridas, para la sanidad interior. No solo que ayuden en nuestras vidas para sanar, sino que nos entrenen para hacer sanidad interior en otros. Necesitamos entrenadores, gente que nos enseñe a hacer liberación. Necesitamos entrenadores para vivir y para extender el reino de Dios, entrenadores para aprender a evangelizar, para desatar en nosotros la evangelización. Necesitamos entrenadores para el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos entrenadores para vivir la intimidad con Dios. En fin, necesitamos entrenadores en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que buscar esos entrenadores para poder crecer en la vida cristiana. Yo he tenido muchos entrenadores que han invertido en mí sin darse cuenta incluso, porque he buscado entrenadores, he buscado coach que ni me conocen, los he buscado a través de sus predicaciones, a través de sus libros, y todo lo que ellos han recibido y Dios les ha dado ha sido invertido en mi vida cristiana. Josué fue entrenado por Moisés, Eliseo fue entrenado por Elías, Timoteo por Pablo, y así podríamos decir muchos nombres más en la palabra de Dios. Sin embargo, el llamado es, para crecer en la vida cristiana necesitamos
entrenadores. Necesitamos coach. Necesitamos mentores. Yo quiero pedir al Espíritu Santo que ponga esta necesidad en la vida de cada uno y empiece el Espíritu Santo a revelar la necesidad y también a revelar mentores, revelar áreas en las que necesitamos mentores para crecer, para ser entrenados. También necesitamos no solo mentores, sino que necesitamos modelos a seguir o ejemplos a seguir. Los modelos a seguir son aquellas personas que están haciendo o ya hicieron lo que nosotros queremos hacer. Si bien es cierto, no son entrenadores nuestros, pero nosotros los observamos y aprendemos observándoles. Necesitamos buscar modelos a seguir para aprender en las áreas que necesitamos vencer, que necesitamos avanzar. Más de alguna de las cosas que ya hacemos, las hemos aprendido observando estos modelos. Así que yo le animo y pido al Espíritu Santo también que como pedimos que nos revelara mentores, pido que revele a nuestras vidas personas que sean modelos a seguir, que me muestren lo que yo necesito hacer como ya realizado, personas que ya hayan logrado lo que yo necesito lograr. Pido al Espíritu Santo que se revele a nuestras vidas y nos muestre lo que necesitamos lograr, lo que necesitamos vencer, y las personas que ya lo han vencido, que el Espíritu Santo nos muestre esas personas para avanzar, porque Cristo quiere que avancemos, porque Dios ha determinado que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. O sea, Dios ha determinado para nosotros una vida ascendente, en crecimiento, no una vida estancada, sino una vida en crecimiento. Entonces tenemos mentores, modelos a seguir, y también necesitamos colaboradores. Necesitamos compañeros que estén en lo que hacemos, sea laboral o espiritualmente. Personas que nos apoyen en lo que nosotros hacemos. En lo que Dios ya nos ha permitido lograr, necesitamos personas que nos apoyen en eso que ya Dios nos ha permitido lograr y estamos haciendo. Necesitamos personas que nos desafíen, no solo a hacer lo que ya Dios nos ha enseñado a hacer, sino que nos desafíen a que hagamos lo que Dios quiere que hagamos en la vida, que nos desafíen a más. Necesitamos gente como el Paracletos, como el Espíritu Santo, que nos anime, que esté ahí. Vamos, tú puedes, el Señor es contigo, el Señor tiene fuerzas para ti. Si Dios te lo ha mostrado, es porque Dios lo va a dar, que estén ahí animándonos. Pablo apreciaba mucho a sus colaboradores que le ayudaban en la obra que ya estaba haciendo, que le ayudaban en sus viajes misioneros. Necesitamos colaboradores en lo que estamos haciendo, gente que esté allí apoyándonos, que esté proveyéndonos también lo que requerimos para la obra que Dios ya ha puesto en nosotros. Entonces, mentores, modelos a seguir, y necesitamos colaboradores. Otra persona que necesitamos todos son amigos. Quiero pedir al Espíritu Santo también que ya les revele, si ya tienen mentores, si ya el Espíritu Santo les ha revelado modelos a seguir, si ya les ha revelado colaboradores. Yo quiero pedir al Espíritu Santo que les dé un espíritu de honra para que lo honren en este momento y empiecen a declarar bendición sobre ellos, porque Dios los ha usado para que su vida crezca en el Señor. Pero otro tipo de personas que necesitamos son amigos. Amigos. Los amigos nos aman, no importa lo que hagamos. Necesitamos ese tipo de personas que estén con nosotros sin condiciones, incondicionalmente. Nos podemos equivocar y seguirán queriéndonos.
nos podemos equivocar y seguirán con nosotros. Siguen con nosotros aunque todos los demás se vayan. Necesitamos de ese tipo de personas. Son de gran ayuda en nuestra aventura en Cristo. David tuvo un gran amigo que fue Jonatán y necesitó de su amigo en los momentos más difíciles, cuando el padre de Jonatán, el rey de Israel, buscaba a David para matarlo. Su amigo Jonatán estuvo con él, lo cubrió, lo ayudó y no permitió que su padre lo encontrara para que le diera muerte. Necesitamos ese tipo de personas, ese tipo de amigos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y revélanos, conéctanos con esas personas que son los amigos que tú has elegido y determinado para que caminemos en Cristo, para que crezcamos en Cristo. Si el Espíritu Santo te está mostrando ya los amigos que Dios ha puesto, hónralos. Espíritu Santo, desata espíritu de honra sobre cada uno, sobre estos amigos. Y finalmente, necesitamos intercesores. Necesitamos mentores, modelos a seguir, colaboradores, amigos, y necesitamos intercesores. En Josué capítulo 4, 12 hombres, varones, fueron elegidos, uno de cada tribu de Israel, y para que junto a los sacerdotes trasladasen el arca del pacto de Dios frente al río Jordán. Y se les ordenó que cruzaran el río antes que el pueblo, que se adelantaran. Y cuando ellos pusieron su pie en las aguas del río, estas aguas se dividieron, se frenó la corriente de agua y se formó como un muro, y el pueblo empezó a pasar en seco hacia el otro lado. El Jordán era la barrera que había para ingresar a la tierra prometida, y Dios abrió esa barrera gracias a que esos 12 varones junto a los sacerdotes llevaron el arca de la presencia de Dios y se pusieron en la mitad del río. Cuando estaba en seco, en la mitad del río se detuvieron estos 12 hombres con el arca, y por delante de ellos pasó el pueblo, y no salieron del río hasta que todo el pueblo atravesó al otro lado. Necesitamos de este tipo de personas que estén orando por nosotros hasta que atravesemos al otro lado, hasta que venzamos en las batallas, hasta que atravesemos las barreras, hasta que derribemos las murallas, hasta que rompamos los techos. Personas que estén orando, intercediendo, poniéndose en la brecha por nosotros hasta que logremos pasar al otro lado. Necesitamos este tipo de personas. Ellos son los intercesores. Ellos son los que se ponen en la brecha. Yo he tenido intercesores increíbles que han marcado mi vida tremendamente. No puedo olvidar a ancianas que en periodos determinantes de mi ministerio han estado orando permanentemente todos los días para que Dios sea conmigo y atraviese al otro lado. Y he visto y he sentido, experimentado la presencia de Dios producto de esas oraciones. Todos necesitamos a esos intercesores. Así que pido al Espíritu Santo que desate intercesores para tu vida, que el Espíritu Santo te revele intercesores para la vida, y que si los tienes en este momento, el Espíritu Santo nos lleve a honrarles, a bendecirles, a agradecerles, porque Dios los ha puesto ahí para que venzamos. Intentar vivir solo la vida en Cristo no es solamente peligroso y triste, sino que va contra el diseño de Dios. La vida en Cristo se vive con otros. Necesitamos de la ayuda de Dios siempre y la ayuda de los demás, de los de la familia de la fe. Necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos a nuestros amigos, necesitamos a nuestros colaboradores, a nuestros modelos a seguir, necesitamos nuestros mentores, necesitamos intercesores.
No permitamos que el enemigo cree ideas individualistas en nosotros. No permitamos que el enemigo nos aísle, que el enemigo nos desconecte del cuerpo de Cristo. No lo permitamos, porque ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es que vivamos en comunidad, es que estemos conectados en comunión al cuerpo de Cristo y a las personas que forman parte de este cuerpo. Dice en Hechos 2, 46 y 47, y refiriéndose a la iglesia primitiva después de Pentecostés, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay un principio tremendo. La comunión al cuerpo de Cristo desata una cosecha de almas en la iglesia de Dios, en la familia de la fe. Mientras más conectados estemos al cuerpo, mientras más necesitemos de los otros, habrá un fluir de Dios que desatará cosecha abundante. Hechos 12:5, que es el texto que leímos al inicio, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro había sido apresado por Cristo, por anunciar a Cristo, por manifestar el reino de Dios. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba intercediendo. Pedro estaba en la cárcel, pero necesitó de la iglesia, de los intercesores. Todos los necesitamos. Todos necesitamos del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Necesitamos de Dios y de los demás para crecer en Cristo. Abracemos, gritemos por ayuda. Abracemos el SOS. Mi socorro viene de Jehová, y también la ayuda viene de los demás del cuerpo de Cristo. Quiero orar en este momento para que Dios nos dé espíritu de humildad y podamos reconocer la necesidad de otros en nuestras vidas. Padre, desato en este momento crecimiento en la vida cristiana de cada uno, en la vida en Dios, desarrollo, crecimiento, avance. Y desato en el nombre de Jesús el hambre por depender de ti, hambre por depender del Espíritu Santo, depender del fluir de Dios, de la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y desato también en el nombre de Jesús hambre por mentores, hambre por modelos a seguir, hambre por amigos, hambre por intercesores, hambre por colaboradores, hambre por estar en un grupo pequeño, hambre por estar en un grupo grande, por participar, por conectarse a los tiempos de adoración comunitaria en el nombre de Jesús. Hambre por la iglesia de Cristo, pasión por la iglesia de Cristo, amor por la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús. Por dependencia del cuerpo de Cristo, por el fluir que viene a través del cuerpo, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados y oramos, Espíritu Santo, que venga sobre cada uno para que se desate esta visión, se desate esta verdad, este principio de la necesidad de ayuda tuya y la ayuda de los demás
para crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.